Desafíos de la economía globalizada. Chile, minería y protección del medio ambiente. En un mundo que apunta hacia la globalización, donde cada día se consume más y nuestra deuda con el planeta crece, se vuelve imperante el cuidado del medio ambiente. Respecto a esto, las industrias como la minera tienen gran impacto. En la siguiente presentación se analizará cómo afecta al medio ambiente una industria que genera parte importante de los ingresos de la nación, pero a costa de un marcado costo social dada la contaminación generada, además de cómo afectan las políticas medioambientales a los ingresos por esta actividad. La economía globalizada. Se trata de una economía que no conoce los límites fronterizos, es decir, que no solo se establece a nivel local o nacional, sino que se extiende a nivel internacional o mundial por todos los diferentes tipos de países sin excepción alguna. Todo esto es propiciado gracias a la actual globalización, que permite la eliminación de fronteras, por ejemplo, a través de la creación de tratados de libre comercio, que eliminan barreras como las impositivas y promueven la integración mediante tratados como el Mercosur. Antecedentes. A partir de la colonia, la minería se convirtió en una importante actividad de producción en Chile. En el siglo XIX ganó gran vitalidad y se volvió importante económicamente, por lo que la producción minera y la expansión industrial se integraron en un mismo punto. 13 de las 15 regiones del país tienen actividades mineras y extraen 25 productos diferentes. El principal producto comercial es el cobre, comúnmente conocido como el sueldo de Chile debido a la importante contribución fiscal de la industria. En el siglo XIX se logró una obtención más pura del cobre con la llegada del horno de reverbero, incrementando la demanda de cobre mundial. Al mismo tiempo que la importancia económica de este sector aumentó, la minería se ha convertido en una de las actividades de producción más intrusivas, lo que ha tenido un fuerte impacto ambiental en sus áreas de desarrollo. Durante la mayor parte de la década de 1820 hubo poca conciencia ambiental, lo que impidió una evaluación negativa de la explotación de los recursos naturales relacionados con la minería, y el progreso económico siempre prevaleció sobre los asuntos ambientales. En 1966 ocurrió la chilenización del cobre, haciendo que el Estado chileno se vinculara al capital norteamericano, lo que significó un gran auge de la producción. El proceso de intervención estatal en la minería y la producción de actividades mineras continuó hasta la nacionalización del cobre en 1971. Chile aprobó la Ley 17.450 para hacerse cargo de las minas más importantes del país. 6 años después, en 1977, mediante el decreto Ley 1749, el régimen militar permitió la absorción de capital extranjero y formó un sistema común de explotación a pesar de que algunas minas seguían en manos del Estado. Un hecho clave del impacto ambiental de la minería es el decreto de ley 600 de Estatuto de Inversión Extranjera emitida en 1974, durante el régimen de Pinochet. Este fomenta la inversión, reduce las tasas tributarias y produce un trato igual para empresas nacionales y extranjeras. En respuesta a esta liberación, la expansión de la actividad afectó la producción, provocando fuertes impactos medioambientales, los cuales se dieron a conocer más hasta que se volvió insostenible. No fue sino hasta 1990 que las autoridades comenzaron a discutir posibles medidas para frenar el impacto ambiental de las actividades mineras, porque se volvió un tema más delicado. Inicialmente, la discusión se centró en la contaminación del aire de las fundiciones y en los depósitos de relaves. Un caso representativo es la fundición Ventanas, donde se logró ver humo espeso a muchos kilómetros de distancia, y la mina El Salvador, cuyos relaves eran arrojados al mar. Además de los casos anteriores, también hubo daños a las granjas, áreas agrícolas y a los canales de riego. Por lo tanto, se comenzó a buscar la coexistencia de la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. El estudio estará ubicado en el periodo que comprende desde el año 1963 hasta el presente, centrándose alrededor de los años 2000, época donde la minería comenzó a sufrir grandes reformas respecto a su impacto ambiental, ya que afectaba además a otros sectores productivos. Estaremos enfocados en Codelco, empresa que rompe con el modelo económico del país, ya que es estatal. Sin embargo, también serán mencionados los impactos en otras empresas del mismo sector. Chile, a día de hoy, es la nación más abierta al comercio exterior, con gran cantidad de acuerdos comerciales con otros países, donde una de sus mayores exportaciones es de cobre, que en el año 2017 representó un 49.1% de los embarques totales. También la exportación de otras materias de extracción minera como el litio marcaron récords de exportaciones ese año, acumulando un total de $820 millones. Chile tiene 26 acuerdos comerciales con 64 mercados, ampliando su mercado interno de 16.6 millones de habitantes a uno de 4.302 millones de consumidores potenciales en todo el mundo.
En el sector minero continúa siendo el mayor exportador de cátodos y minerales de cobre. Además es el mayor exportador de carbonato de litio, yodo, nitratos de potasio, abonos minerales nitrogenados y molibdeno. Cuando hablamos de la minería chilena y el medio ambiente, podemos decir que desde 1916 que existe una política medioambiental aplicable al sector de la minería, pero en sí desde ese momento no era respetada, porque las empresas en sí se ceñían solamente a las soluciones tecnológicas que apoyaran a la producción y no tanto al medio ambiente, expulsando gases nocivos o vertidos de desechos industriales al suelo y al medio ambiente. Es por eso que directamente desde ese tiempo ya se empieza a intentar legislar al respecto, donde se distinguen tres etapas bien destacadas dentro de la legislación medioambiental, las cuales son la incubación, la transición y la consolidación de la minería y el medio ambiente. En la siguiente infografía podemos ver a modo de resumen en qué consiste cada una de las etapas y las fechas que las comprenden. En primer lugar tenemos la incubación desde 1963 hasta 1990, luego tenemos la transición desde 1990 a 1997 y finalmente la consolidación que es desde 1997 hasta la actualidad. Dentro de la primera etapa, que es la incubación, desde 1963 hasta 1990, se puede destacar que es el periodo más largo de legislación medioambiental, donde incluye los gobiernos del periodo nacional desarrollista y también la dictadura militar. Este periodo, los actores involucrados pueden ser la ciudadanía, los ministerios, los tribunales ordinarios y finalmente también y sorprendentemente la propia Constitución, que destaca algún apartado medioambiental. Dentro de los hechos más importantes ocurridos en esta etapa, destacan los decretos que obligan a la Fundición de Chagres a controlar sus emisiones de dióxido de azufre, luego que numerosos agricultores se preocuparan por su salud y exigieran a la planta un mejor funcionamiento. También destaca la sentencia judicial que obliga a la División El Salvador de Codelco, en Chañaral, a reconducir sus relaves, puesto que estos eran descargados directamente en Río Salado y arrastrados al mar, cosa que preocupaba a la población. Al finalizar este periodo y al restablecer la democracia, se lleva a cabo la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. En este tiempo fue bastante importante, actualmente ya se dividió en diferentes organismos, pero fue bastante importante para cerrar y concluir esta etapa. Y también podríamos destacar en la Constitución de 1980, sorprendentemente, el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y también dice que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Esto es bastante importante, pues se sabe que la Constitución es uno de los organismos más importantes en base a las leyes y se destaca en 1980. Como segunda etapa tenemos la etapa de transición desde 1990 hasta 1997. Esta etapa comienza con la creación del CONAMA y también podríamos decir que en esta etapa se manifiesta la voluntad política para legislar sobre el medio ambiente. Surgen los movimientos ecologistas, también se instaura una negociación, legislación, puesta en práctica. Es una etapa más de acción durante este periodo en la industria. Los hechos más importantes durante la etapa de transición son la promulgación de la Ley sobre las Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley general se trata sobre la penalización a quien cause daño al medio ambiente. Durante la promulgación de esta ley y luego de la promulgación de esta ley, muchas empresas se dedicaron a mejorar y muchas empresas en sí, durante el periodo que les dieron para poder mejorar, no lo hicieron y finalmente llegaron a ser clausuradas. También dentro de esta misma etapa se encuentra la declaración de las zonas saturadas de contaminación. Las fundiciones estatales en Chuquicamata, Paipote, Ventanas, Caletones y Potrerillos fueron declaradas como saturadas de contaminación y luego finalmente se formulan y empieza la puesta en marcha de planes de descontaminación de la zona, cosa que es importante y por eso esta etapa es una etapa de transición. Como última etapa destaca la etapa de consolidación, que es desde 1997 hasta la actualidad. Esta es una etapa donde se definen muchas de las características que anteriormente quedaban como características demasiado generales. Además, dentro de esta misma etapa se destaca una disminución dentro de las emisiones de dióxido de azufre en la industria, propiamente tal. Entonces podríamos decir que es una etapa bastante interesante, pero también bastante ambiciosa respecto a nuevos desafíos que tenía la industria minera y medioambiental. Dentro de los hechos importantes en el periodo de consolidación podemos encontrar la promulgación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además de la reformulación de algunos planes de descontaminación. También la creación del Ministerio del Medio Ambiente, que modificó parcialmente una ley de bases del medio ambiente. También dentro de los hechos se encuentra una baja en la emisión de dióxido de azufre, como se puede ver en el gráfico de la derecha, pero cabe destacar que la contaminación ambiental no es uno de los únicos desafíos que tiene la industria minera, también tiene bastantes otros que resolver. Por lo tanto, en la actualidad también es importante el cuidado del medio ambiente relacionado con la industria minera.
A modo de resumen presentamos la siguiente tabla, donde se encuentran las 3 diferentes etapas hasta el 2003 y las diferentes regulaciones que se han aplicado hasta esa fecha. Podemos ver en la primera etapa donde se encontraba una regulación casi nula de muchos aspectos, donde se encuentra un poco más pronunciada la legislación en la contaminación del agua, y aún así es de forma mediana. Ya en la etapa de transición se encuentra ya una regulación más estricta, directamente dada a la emisión de gases de dióxido de azufre, pero no se encuentra muy fuertemente en otros aspectos. Y en la fase ya de consolidación se encuentra una legislación más estricta en la emisión de material particulado, emisión de arsénico y la contaminación de los suelos. Mediante los siguientes gráficos queremos ilustrar sobre la importancia que tiene para Chile la producción de cobre. En este gráfico se encuentra la participación mundial de cobre hacia el 2013, donde se encuentra que Chile abarca el 31,5% de la producción mundial de cobre. Esto es bastante importante considerando que Norteamérica abarca el 10,4% solamente, el resto de América Latina el 12,3% y sectores como lo son Eurasia el 17,5%, que quedan bastante lejanos al 31,5% que tiene Chile. Con el siguiente gráfico es para nosotros importante ilustrar sobre la producción, la cantidad de proyectos y la inversión que tiene nuestro país y todo el mundo en el sector minero, específicamente de cobre, hacia el 2023. Se enmarca dentro de esto Chile como el primer lugar dentro de la producción, dentro de la cantidad de proyectos y dentro de la inversión en cuanto a materia de cobre, señalando la importancia que para nuestro país es la producción de cobre. Por lo tanto, también podemos decir que es importante legislar sobre temas medioambientales, sabiendo que puede afectar a nuestro medio ambiente y a nuestra población. Consecuencias. Como consecuencia tenemos la norma corporativa de Codelco número 38, de gestión de incidentes operacionales con consecuencias ambientales, que entró en vigencia en noviembre de 2017 y que ajusta e incorpora nuevas medidas preventivas y de control, mejorando la gestión a través de aprendizajes para evitar los impactos al medio ambiente, la comunidad y la empresa. También tenemos el proyecto de ley Boletín 9962-12, que modifica el decreto de ley 2222 de 1978, con el objeto de prohibir el vertimiento, derrame o disposición de residuos mineros en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. También tenemos la ley de cierre de faenas e instalaciones mineras número 20.551 para impedir la existencia de pasivos ambientales mineros, evitando el abandono de las faenas una vez terminadas las operaciones y asegurando la implementación de las medidas destinadas a mitigar los efectos causados al medio ambiente, integrando el cierre y el postcierre al ciclo de vida del proyecto minero. El objetivo de esto es asegurar la estabilidad física y química de los lugares que se desarrolla la actividad minera, resguardar la vida, salud y seguridad de las personas y el medio ambiente, crear un fondo de postcierre para el monitoreo de las faenas cerradas, establecer garantías para el cierre efectivo de las faenas e instalaciones mineras y evitar el abandono desde el cese de las operaciones. También tenemos como un ejemplo de esto el plan de cierre voluntario de la mina Los Aguirre, proyecto autofinanciado y con resultados socioeconómicos ambientales positivos. Este proyecto, después de su cierre, se puede verificar que las áreas verdes han aumentado y la calidad de vida de las personas en el sector ha subido. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que el bien social ha sido favorable, ya que ha sido más beneficioso respecto al gasto del cierre del proyecto. Con esto se ha dejado de dañar el medio ambiente y a la población, llegando a un mejor bien social con mayor empleo, ya que no se verá afectado por efectos nocivos en el entorno. Situación económica antes del cuidado ambiental, durante el periodo de 1963 y 1990. La producción minera nacional se estaba consolidando, mientras que en su contraparte la producción de empresas privadas se mantenía estancada y no avanzó como se esperaba. Con ese motivo de fomentar la inversión extranjera, se promulgó el decreto de ley 600 de Estatuto de Inversión Extranjera, la cual provocó que el nivel de inversión que llegó a alcanzar ribetes históricos. Se puede ver en la gráfica de la derecha
que durante 1984, que fue el año donde se empezó a promulgar esa ley, los niveles de inversión empezaron a aumentar hasta 1990, que ya alcanzaron un boom y se fueron hacia arriba. El problema que surgió con ese boom fue que el gobierno se dio cuenta que la producción tan acelerada de cobre provocó que la contaminación ambiental fuera mucho. Habían ciudades que no se veían o se veían a distancia por gracias a las nubes negras, solamente de contaminación, humo de las quemas, de fundiciones y cosas. También podemos ver el valor que tenía la libra de cobre en centavos de dólar, situación económica durante la creación de leyes medioambientales, que abarca el periodo de 1990 y 1997. La producción minera del país aumentó de forma precipitada gracias a la inversión extranjera. Como se puede ver en el gráfico, a finales del periodo, la producción de empresas privadas triplicaba la producción de cobre nacional en Codelco. A pesar de los decretos sobre impacto ambiental que se fueron creando en estos años y se fueron implementando también, la producción de cobre siempre fue aumentando. Y ya a finales de la época del periodo, las empresas extranjeras se convirtieron en los mayores productores de cobre del país, ya que, como dije anteriormente, triplican la producción total de Codelco. Y también podemos ver en la tabla de la izquierda el valor del precio, del precio de libra en centavos de dólar, y también el tipo de cambio de pesos desde esa época, para tener como una idea de las ganancias que puedan generar. Situación económica después de la aplicación de leyes de cuidado ambiental, durante el periodo de 1997 a la actualidad. La producción de Codelco se mantiene de forma estable luego del año 97, mientras que su contraparte de las empresas privadas, la producción solamente sigue avanzando, sigue aumentando, llegando a un punto en que básicamente es el doble de la producción de Codelco. Esto, específicamente eso, genera un problema muy grande, que es que la mayoría de los ingresos o beneficios por la venta de cobre y la producción de cobre se está quedando en manos de extranjeros, por así decirlo, y ese dinero no está en Chile como lo hace Codelco, o como la idea de Codelco es hacer. Como se ve en el gráfico, Codelco se mantiene estable, aumenta de a poco, mientras que las empresas privadas siempre va aumentando. Durante periodos de repente, a veces se va a la baja, pero por lo general aumenta. También podemos ver en la tabla el valor que tiene cada libra de cobre en centavos de dólar. Viendo como últimamente, ya cercándose al 2005, empezó a aumentar. Empezó a aumentar de forma desmesurada el precio del cobre. Conclusiones. La legislación medioambiental, si bien provoca que actores salgan del escenario al no poder cumplir con las nuevas regulaciones, brinda una mayor seguridad a la población sobre las condiciones de su entorno. Es importante mantener a la población que esté próxima a las mineras en buenas condiciones, ya que estas personas representan la mano de obra y el sustento de un país. En estos sectores podrían vivir, además de personas que se desempeñen en la firma minera, profesores, médicos, agricultores, etc. Chile, al ser una nación principalmente exportadora de materias primas, depende de su suelo para mantener su economía. Es por ello que las regulaciones ambientales toman especial importancia. En el supuesto de que no existieran normas ambientales, es lógico pensar que las ganancias para las empresas mineras serían mucho mayores en el corto plazo. Ahorros en investigación, logística, no se necesitarían profesionales en el área. Aún así, el largo plazo podría ser contraproducente, porque se contamina el suelo, el agua y el aire, generando un enorme costo social que la población podría no estar dispuesta a asumir. Por los datos mostrados con anterioridad, se puede concluir que el cuidar el medio ambiente no implica dejar de producir ni ganar dinero.